Mi participación va orientada a hacer docencia a la población panameña, que debe de estar clara sobre la conducta y la posición del gobierno de negarle al país y a la población una energía con una tarifa eléctrica barata, que es posible, ya lo hemos dicho, pero esa falta de atención a la realidad y al interés y a la necesidad del pueblo es lo que nos tiene aquí estancados en estos puntos. Fíjense, cuando se habló de acabar con los monopolios y los oligopolios, aquí no es que es suficiente aplicar lo que está establecido en la ley. Y en la ley 6 establece claramente en el artículo 9, artículo 12 y 58 los aspectos relativos a lo que tiene que ver con las actividades antimonopólicas y antioligopólicas. Por otro lado, la renacionalización que se pedía por los movimientos aquí reunidos y consensuados determinaba la manera como se podía sustentar una rebaja directa y concreta en la tarifa sin tener que pedir subsidio, que es una carga sobre la población panameña y un costo en el que estamos empeñando el futuro de nuestros nietos, de nuestros hijos, de la población. De manera tal que esa nacionalización a la que se refirió ya el profesor Hughes en realidad no afecta la diversidad de agentes del mercado eléctrico tal y como está estructurado y no cambia en absoluto ninguna regla. Simplemente tenemos que no hay voluntad ni decisión de que el país se beneficie con una tarifa eléctrica barata. Es más, les señalo lo siguiente. Cuando en el 98 se privatizó el sector eléctrico, las plantas hidroeléctricas se concesionaron y que hoy día estamos pidiendo que después de haber lucrado durante 26 años de una manera absurda, abusiva, en los costos de la energía que vendían, en donde esa energía la vendían a precio de térmica, a unos valores excesivamente altos. Se dio, primero que nada, porque esas hidroeléctricas se compraron a unos costos de miseria, una guayaba pagaron por esas concesiones al Estado, ¿ok? Pero peor aún, el Estado, que es accionista mayoritario de esas empresas hidroeléctricas, al día de hoy jamás ha intervenido en esas juntas directivas para gestionar y accionar en favor de los intereses del pueblo, por lo menos pidiendo que los precios a los que se vende la tarifa sean acordes con la realidad de la producción de una planta hidroeléctrica. ¿Ok? Se puede hacer una auditoría independiente para verificar el costo real de la producción de energía de estas plantas y con la participación, si se quiere, de los grupos que conforman esta mesa, determinar ese costo y ver en cuánto se puede reducir el precio de venta de la energía de estas plantas hidroeléctricas. Ellos ya han abusado demasiado, han tenido unas ganancias exorbitantes a costa del sacrificio de este pueblo. Miren, otro punto interesante consiste en que el gobierno como socio mayorista participe a la par con el socio minorista, que son los que administran las plantas hidroeléctricas, para que la operación y mantenimiento de estas plantas mixtas puedan contratar, para poder contratar con precios acordes, como ya lo he mencionado, al tipo de generación que son las plantas hidroeléctricas. Lo que sucede es que los gobiernos neoliberales mantienen una postura irresponsable. Vendieron las acciones a unos precios ridículos y ahora dicen que no pueden comprar esa misma planta porque hay que pagar más de 8.000 millones de dólares. Absurdo, absurdo. De manera tal que aquí lo importante es dejar claro al país que la negativa de los representantes del gobierno en poder implementar acciones concretas que serían suficientes para que no se hable más nunca de un subsidio y que permita gozar de una energía eléctrica barata, es una decisión
política de seguir manteniendo los privilegios de empresas que vinieron a este país a tener excesivos márgenes de ganancia a costa del pueblo y el sacrificio de la población. Así que de momento lo dejamos hasta ahí. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay... El compañero Ariel Muñoz es el técnico que va a empezar con nosotros, es miembro de la CONUCI, además de miembro de la Alianza Pueblo Unido, y va a sustentar nuestros argumentos en torno al tema que nos ocupa en este momento. Gracias. Sí. Muy buenas noches a todos los presentes. Le damos las gracias por la oportunidad que nos permiten. Y si bien algunos de los temas que vamos a tocar ya han sido mencionados por los compañeros, es lógico de esperar que haya coincidencia en los aspectos que nosotros vamos a desarrollar. Voy a enumerar puntos concretos de las peticiones que buscan como objetivo final obtener una reducción en el costo de la tarifa eléctrica, pero atendiendo los problemas esencialmente fundamentales de fondo. Primero, la actividad realizada por el Centro Nacional de Despacho CND debe salir de la competencia de la empresa de transmisión eléctrica SA, que se convierta en un ente autónomo, independiente y no subordinado, sin estar bajo la gestión de uno de los actores del mercado eléctrico, en este caso, ETESA. Este cambio estructural permitirá que el centro de despacho pueda actuar transparentemente sin presiones. 2. ETESA se debe dedicar única y exclusivamente a la actividad técnica operativa, operación y mantenimiento de la red del servicio eléctrico de transporte. Como ya se ha dicho en el punto anterior, el CND debe de salir del ámbito de competencia de ETESA. Igualmente, las actividades de licitaciones para los actos de concurrencia, para la escogencia de los PPA, deben de salir del campo de acción y que sea la Secretaría Nacional de Energía la que confeccione el plan de expansión de carácter vinculante, el plan de expansión de generación de carácter indicativo. Tampoco ETESA debe realizar el planeamiento de largo plazo. Todas estas tareas pasan a la Secretaría de Energía y ETESA se dedicará única y exclusivamente a la actividad de mantenimiento de la red eléctrica. 3. La Ley 6 de 1997, en espíritu, es antimonopólico, pero se ha permitido que AES, empresa de generación, mantenga una posición dominante y de manera indirecta manejan eólico, gas, solar, hidro y acaparan el 80% de la demanda eléctrica nacional, aun cuando la Ley 6 de 1997 establece que directa o indirectamente no puede haber posición dominante de ninguno de los participantes del mercado eléctrico. Se le debe de quitar toda porción del negocio arriba del 25% que establece la Ley 6 del 97. 4. Se debe de terminar con el monopolio de las empresas de distribución. La condición monopolística de ambas empresas de distribución mantiene un mercado cautivo que impide que clientes de una de estas empresas puedan optar por un concesionario diferente. Esta práctica monopolística ha negado competencia. El argumento es que estas empresas son dueñas de la red eléctrica. Esto se soluciona quitándoles esta red y traspasándola a la estatal empresa de transporte, actual empresa de transmisión eléctrica, que se debe convertir en empresa de transporte eléctrica SA. Y las distribuidoras pasarían a ser comercializadoras y permitir la entrada de más actores comercializadores. Esto sí crearía competencia real y efectiva. Por último, 5. La empresa de generación eléctrica SA, EGESA, es la empresa del Estado panameño en la actividad de generación. Se debe utilizar esta empresa para efectuar acciones que permitan impactar los precios directos de la tarifa eléctrica, para lo cual se debe
traspasar las plantas hidroeléctricas mixtas, las que se privatizaron del IRRE, y bajar los precios de los contratos de energía eléctrica, el impacto en beneficio de la tarifa sería significativo. De esta manera, nosotros pretendemos tener una serie de acciones que de manera concreta atiendan a los problemas de raíz, los problemas que hemos coincidido con toda la población, que les afectan de una manera directa. Quizás no saben cómo los panameños, nuestros compatriotas, determinar las consecuencias, las causas, los orígenes que han dado pie a unos costos excesivos de la tarifa eléctrica, con la complacencia de los gobiernos que a diestra y siniestra permiten irregularidades al margen de la ley o apoyando subterfugios, basándose en acciones ileguladas que sustentan y permiten el abuso. Acciones como la de AES, que cuando fue a construir la planta de gas en el área de Colón, se le decía que no podían violar la ley 6, teniendo y acaparando más del 25% que establece la ley. Al día de hoy, la suma de todas las plantas que de manera directa o indirecta ellos manejan en este país, acaparan el 80% de la generación eléctrica de este país, creando una posición dominante y una condición de alto peligro para la seguridad estratégica de la electricidad en la República de Panamá, donde vamos hacia el monopolio de la generación, donde ellos, con su posición dominante, pueden influenciar en algún momento, en el momento menos necesario quizás, los precios de la tarifa eléctrica de una manera significativa. Los aspectos que hemos mencionado en su conjunto deben de verse como las medidas razonadas que atienden a buscar correcciones de lo que muchos conocedores, muchos de los cuales veo aquí, consideran que son distorsiones del mercado. Esto no es politiquería, esto es una atención que busca atender al problema de la población panameña afectada entre otros problemas sociales, por un alto costo de la tarifa de la energía eléctrica que paga. Por ejemplo, la composición de los porcentajes de la tarifa, si lo vemos en nuestro recibo de facturación eléctrica, tenemos que el 60% aproximadamente de lo que pagamos cada uno de los clientes del sector eléctrico corresponde al sector de generación. El 30 y tantos por ciento corresponde a distribución y el resto, lo que le dejaron, la sobra, a transmisión. Esa composición es totalmente injusta cuando inclusive la actividad de ETESA actualmente y la de la distribuidora es prácticamente la misma, cambiando solamente los niveles de voltaje o de tensión que manejan. La actividad que manejan ambas es el transporte. Pero al transporte de la distribuidora encima le cargan el concepto de distribución y comercialización, doblemente facturando aspectos que impactan en el costo de la tarifa eléctrica. De manera tal de que lo que nosotros, a través de estos análisis, lo que buscamos es acciones reales, concretas, que atiendan a lo que muchos saben que son los problemas reales, que conocen cuáles son las necesidades que necesita el sistema eléctrico y el mercado mayorista. De manera que con esto finalizamos y le damos las gracias por la atención. Se le acabó el tiempo, compañero. Muchas gracias.